En esta visita guiada, Estrellas de la Colección, exploraremos diferentes obras que podrían considerarse como grandes estrellas de la colección de arte del Banco de la República. La curaduría Rupturas y Continuidades está centrada en el arte producido durante el siglo XIX, luego del proceso de independencia y basado también en una antigua polémica en la que se discute si el arte colombiano, por un lado, mantuvo ciertas características de la tradición colonial o cambió luego de la independencia. Los retratos de monjas coronadas fueron realizados en los virreinatos de Nueva España del Perú y de la Nueva Granada. En la época existía la metáfora de que los conventos eran jardines floridos, jardines llenos de flores de castidad y virtud. Por lo tanto, las monjas eran retratadas en el momento más solemne de sus vidas, la muerte, ya que se consideraba el encuentro definitivo con Jesús, el divino esposo. Para la ceremonia de velación, su cuerpo era llevado al coro bajo. En cualquier claustro femenino virreinal era el corazón del convento. Su cuerpo era visto tras la celosía. El pintor estaba tras ella y con rapidez realizaba un boceto de la monja. Luego en su taller perfeccionaba el retrato y le añadía detalles. El cuadro era colgado al interior del convento para que funcionara como ejemplo de vida. En los distintos retratos y, por ejemplo, en este que tenemos aquí, vemos los colores de los hábitos según el convento. Además de esto, hay otros símbolos que se relacionan a las flores. La rosa roja, por ejemplo, habla de la mortificación extrema y el amor a Dios. El jazmín, la sencillez. El clavel, la obediencia y la penitencia. El nardo, la oración. Y el lirio o la azucena, la castidad. Hay otro detalle muy importante y es el ladrillo. Aquellas que tienen el ladrillo simboliza la mortificación, el sacrificio, la penitencia en el sueño, ya que dentro de la organización social de la ciudad, las monjas representaban la salvación de la sociedad o de la misma. Eran valoradas porque eran quienes se sacrificaban, eran heroínas. Muestra plenitud de la muerte en la resurrección. Muerte del justo y muerte del réprobo. Emiliano Villa, 1893. Pintor antioqueño de finales del siglo XIX que se caracterizó por pintar ángeles, demonios, santos, cristos, vírgenes y personas en su lecho de muerte acompañados por iconografía apocalíptica. Eso mismo vemos en estas pinturas. En la muerte del justo vemos la representación de la muerte de una persona de un buen actuar en la tierra, despojada de lujos y ostentación, que finalmente tendrá el encuentro con Jesucristo en el cielo. Hay tres personajes que llaman la atención, que son los tres arcángeles. Ellos tienen la función de proteger y cuidar a la humanidad. En el caso de la muerte del réprobo podemos ver una persona que ha sido condenada, según la religión católica, a las penas del infierno por su actuar basado en el pecado. La representación de varios de estos pecados, como el orgullo, la codicia, la lujuria, la gula, entre otros, se ven reflejados en elementos como el dinero, los juegos de azar, la bebida, el sapo y todo el desorden y la angustia que se ve retratada en el rostro de este personaje que está en el lecho de muerte. Además de esto, hay otros elementos que aparecen en ambas obras. Los querubines, el sacerdote, Jesús y la Virgen María, que en la muerte del justo aparecen mucho más cercanos acompañando el momento de la muerte y en el caso del réprobo se encuentran distantes ante la situación. Palmeras, paisaje de Macuto de 1904. Esta obra es muy importante porque precisamente rompe con los rígidos parámetros establecidos por la academia, que habían obligado a los artistas a seguir normas preconcebidas que coartaban su libertad. Andrés de Santa María, a la corta edad de 2 años, viaja con sus padres a Inglaterra. Sus estudios secundarios 4 años más tarde los va a realizar en París, la cuna del impresionismo, en donde su familia se va a asentar. Diferentes circunstancias como su estatus social, su holgada posición económica y su formación artística en Europa, entre otras, le permitieron pintar retratos y objetos con un realismo que no era tan obvio, utilizar una técnica rara, jamás vista en Bogotá. Esta empleaba gruesos pegotes de pintura que producían en sus cuadros un cierto efecto tridimensional, además de expresarse con colores agresivos con los que impactaba a sus espectadores. El movimiento impresionista fue muy importante para el artista Andrés de Santa María.
Hizo notable su inclinación por el paisaje y los temas al aire libre, que dotaron sus trabajos de un sentido impresionista no solo por el tratamiento de temas fuera del estudio, sino por prestar atención a los reflejos de la luz y la utilización de los colores intensos. En 1894 Santa María regresa a Colombia y permanecerá en la capital durante casi 2 décadas. En 1904 se produjo el nombramiento de Andrés de Santa María como director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y es también allí cuando se comienza una gran discusión sobre pintura impresionista. La lechuga, custodia fabricada de 1700 a 1707 por José de Galas a pedido de la Compañía de Jesús. Esta custodia incorpora varias técnicas orfebres como el burilado, martillado, repujado y fundido. Conocida como la lechuga al predominar en ella los tonos verdes de 1485 esmeraldas. Podemos ver el estilo barroco que incrementa el adorno y la dimensión de las piezas litúrgicas durante el siglo XVIII. Figuras de hojas de vid y pequeños recibos de uva simbolizan a Cristo y la Eucaristía. El solar es la parte más importante de la custodia, pues expone a la vista la Sagrada Hostia. Está bordeado de 63 rayos y perlas barrocas. Tanto el cáliz como la custodia se convirtieron en el binomio clave de la materialidad de la fe durante el periodo colonial, constituyéndose en testimonios evidentes de la evangelización. Luis Alberto Acuña Tapias, Chipchacún, el que sostiene la tierra sobre sus hombros. Bachuay, 1937. Pintor, escultor, muralista, grabador, crítico, historiador, docente de arte, gestor cultural. Durante su estancia en Europa coincide con los escultores colombianos José Domingo Rodríguez y Rómulo Rosso, con quienes percibe la necesidad de romper con las estéticas españolas pictóricas que predominan entonces en Colombia y buscar un arte basado en las raíces y peculiaridades de la vida americana. De estas ideas nacionalistas nacerá el movimiento Bachuay, que tuvo en Acuña uno de sus principales promotores. Luis Alberto Acuña hace composiciones en sus cuadros de cuerpos enormes, desarrolla una figuración musculosa y gigantesca, representa la fuerza que debía representar el pueblo. Su trabajo artístico se caracterizó por retomar la mitología prehispánica, en este caso Bachuay y Chipchacún. Mandolina sobre una silla, 1957. Fernando Botero, 1932, es sin dudarlo el artista colombiano más reconocido de todos los tiempos. Esta obra inauguró la colección de arte del Banco de la República en 1957, una de las colecciones más grandes del país, e hizo parte de la exposición inaugural de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En ella se observa claramente una silla tapizada de color rosa que se funde a la izquierda con la pared del mismo color. Al lado de esta pared, también en el fondo, una franja azul vertical con ciertos reflejos rosas crean una sensación de profundidad. En el asiento de la silla, geométricas manchas que construyen el tapizado sobre el cual descansa el instrumento. Según ha contado el artista en varias entrevistas, se hallaba pintando una naturaleza muerta con mandolina, tomó la decisión de reducir el hueco central del instrumento, de la caja de resonancia. El tamaño de la mandolina adquirió proporciones descomunales y la forma se cargó de un atractivo particular. Un tema que continuó estudiando con insistencia en dibujos y pinturas, en los que exploró las proporciones de los objetos con el ambiente que los rodea y la monumentalidad.